Aquí no hay derecho a palabra, aquí no hay gobierno, aquí no hay nada, aquí lo que hay es una corrupción galopante. No importa lo que nos pase, pero nosotros vamos a salir de esta anarquía. En algún momento vamos a salir de esto, porque hay que vivir lo que estamos viviendo los venezolanos para que se den cuenta que esto así le pasaron a los diputados. Aquí se ha decidido un golpe a la Asamblea Nacional. El diputado Diosdado Cabello, presidente de este organismo, ha decidido una especie de fujimorazo en el cual simplemente se acaba con la institución del Parlamento, y eso es bastante grave. Ahí es donde nosotros decimos y nos damos de cuenta de que nosotros teníamos el alma dormida. Ya no, ya nosotros tenemos el alma, el corazón y tenemos la organización entre nosotros mismos. Soy una de las personas que me llamó Misión Vivienda, gracias a Dios y a mi presidente, que fue el hombre que tuvo el coraje de darnos a nosotros, la gente humilde, sacarnos de una mala vivienda a una vivienda digna. Estoy con todas las mujeres revolucionarias y patriotas que quieren defender este proceso. Yo sí lo defiendo hasta con mi vida si es necesario. Quiero decirte que además ayer en la Asamblea Nacional estaba por discutirse la ley de desarme, siendo que Venezuela es el país más peligroso de toda nuestra América Latina. Nada más en la ciudad de Caracas este mes hubo casi 500 homicidios. Solo en la ciudad de Caracas. Nosotros necesitamos una ley de desarme. Nos quieren imponer algo, ahora que un supuesto sueldo, un 20% es el aumento, o sea, eso es algo que no sé con qué vamos a vivir, nos estamos muriendo de hambre. Y pues sencillamente yo como venezolana no acepto un comunismo porque no soy comunista. Después de Simón Bolívar, en nuestra libertad nos dejó patria Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Viva Chávez! El estruendo de las cacerolas tamboreando por las ventanas de Caracas en protesta por los resultados de las últimas elecciones había callado. En su lugar, fuegos artificiales e himnos chavistas tomaban la noche venezolana para celebrar la continuación del proceso revolucionario que había liderado hasta su muerte Hugo Rafael Chávez Frías. Pretendimos aprovechar un momento histórico convulso que se podía volver explosivo en cualquier momento. Queríamos comprender los precedentes. ¿Cómo fue posible la llegada al poder de Chávez y su permanencia en él contra todos los pronósticos por casi una década y media? También queríamos conocer las expectativas de los venezolanos sobre la continuidad del proceso socialista. El 5 de marzo de 2013 se anunció la muerte del presidente Chávez a consecuencia de un cáncer de páncreas que se alega podría haber sido inoculado por sus enemigos. Multitudes de venezolanos se echaron a la calle para despedir a su presidente comandante, quien al frente del gobierno venezolano los últimos 14 años llevó a cabo un profundo proceso de transformación social y redistribución de la riqueza. Más de 30 jefes de Estado asistieron a las exequias. Comenzamos a grabar el 19 de abril, día en que Nicolás Maduro tomó posesión del cargo de presidente de la República Bolivariana con un desfile cívico-militar en el Paseo de los Próceres. Yo soy el primer presidente chavista, soy el primer presidente obrero de la historia de esta patria. Antes no hubo un presidente obrero y tampoco un presidente chavista. Tuvimos un presidente bolivariano, revolucionario, socialista, por primera vez con Hugo Chávez. Así que yo espero llevar con dignidad estos valores de la patria y hacer realidad los sueños de Hugo Chávez Frías, que son los sueños de una patria grande, segura, en paz del pueblo venezolano. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Muchas gracias, compatriotas. Con brío. Vivemos con brío. Muera la opresión. Muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela. Llegábamos a Venezuela con algunos interrogantes. ¿Por qué la prensa internacional caricaturizó a Chávez?
y ahora lo hace con su sucesor, Nicolás Maduro, y demoniza a la denominada Revolución Bolivariana, obviando que organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, reconocen sus logros en la dramática reducción de la pobreza y las desigualdades, en el aumento en el acceso a la salud y la educación, y en las mejoras de las condiciones de vida en general. Los medios de comunicación opositores insisten en cuestionar la limpieza de las elecciones venezolanas, mientras observadores internacionales reiteran comicios tras comicios que, como dijera el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, son las mejores del mundo. Lo que nos encontramos en cuanto a la oposición venezolana en los medios de comunicación, tanto a nivel interno como desde el punto de vista internacional, es que hay una alineación fantástica. Es decir, los medios de comunicación en Venezuela, una vez que los partidos caen en crisis, se convierten en los nuevos actores políticos. Entonces, los medios de comunicación son, ante el vacío que dejan esos partidos políticos, quienes tratan de imponer una serie de matices de opinión, una serie de temas a la sociedad y, por supuesto, tratar de abogar por unos candidatos y no por otros, ¿no? Esto además derivó en un golpe de Estado en el año 2002 en contra del presidente Chávez, que también ha sido golpe de Estado mediático, porque se fragua y se intenta obtener por parte de los golpistas el apoyo de la mayor parte de los militares a raíz de unas imágenes televisivas manipuladas. De ahí que se haya llamado golpe mediático. Pero en cualquier caso, lo que sí que hay es, primero, los medios de comunicación de oposición, como te acabo de decir, el 95% de los diarios son los voceros prácticamente de la oposición venezolana. Por ejemplo, el diario El Nacional. El diario El Nacional es un diario que forma parte del grupo de diarios de América, el GDA, del cual forman parte alrededor de 20 diarios latinoamericanos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Ese diario, como forma parte del GDA, se convierte en la principal fuente de información del resto del grupo. Si esos son identificados como un actor político, pues obviamente van a ser de vocero y de multiplicador de las mismas líneas, matrices de opinión en el exterior, con lo cual hay una perfecta, se cierra el círculo, ¿no? A nivel internacional, la prensa hegemónica mundial, junto con la prensa privada hegemónica nacional, junto con la oposición en contra del presidente de Venezuela, ¿no? Además es curioso porque en trabajos de investigación en los que yo he entrevistado a periodistas de otros diarios del GDA, como La Nación de Argentina, como El Comercio de Ecuador, cuando yo les entrevistaba, ellos afirmaban sin tapujos, bueno, sí, es que el Nacional efectivamente es un actor político, están súper sesgados, es que, ¿no? Todo lo que ellos no querían aplicarse, pero después te encontrabas con que ellos, la mayor y casi única fuente de información para reflejar en sus países lo que ocurría en Venezuela era el propio Nacional. O sea que hay un reconocimiento de que es un actor político incluso por quienes utilizan la información del diario, ¿no? La izquierda venezolana combatió a las diferentes dictaduras del siglo pasado y a los presidentes de la denominada Cuarta República, durante la cual se torturaba a los disidentes y se les hacía desaparecer. Soy un margariteño, nacido en un pueblo de mar llamado Juan Griego, en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Y mis primeros años de vida y mi primera adolescencia la viví en mi pueblo. Es lógico que mi primer contacto con la vida y con la naturaleza fue con el mar. Entonces, yo soy una persona muy del mar. De hecho, cuando niño me creía una de las tantas criaturas del mar. Jugaba a ser pez, todos nuestros juegos estaban ahí, mis habilidades, destrezas, las logré con el mar, a vencer el miedo, a ser audaz, a ser intrépido, lo aprendí en las olas, tirándome en los remolinos, navegando en el pecho de las olas de mi pueblo, me hizo un extraordinario nadador. Para el año 57, que es cuando salgo de tercer año de bachillerato, había decidido venirme a la escuela militar, porque mi papá era un militante político
de Acción Democrática, luchador contra la resistencia de Pérez Jiménez, que era un general que gobernaba Venezuela después que impuso en Venezuela una dictadura de más de 10 años. Y mi papá era un militante político. Cuando yo cumplo los 15 años, él me cuenta absolutamente todo lo que estaba haciendo y yo decido hacerme militante junto con él de la resistencia en la lucha contra Pérez Jiménez. En Venezuela, para ese entonces, la mayoría de los oficiales eran hijos de obreros y de campesinos. O sea, que había el ejército estaba nutrido con muchos hijos del pueblo. Acción Democrática y el Partido Comunista se dieron cuenta de que era la posibilidad de poder influir desde dentro del ejército en la lucha contra la dictadura. Porque el 23 de enero del 58 hay una conjunción cívico-militar y derrocamos a la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Gracias a ese gran esfuerzo. Y de allí en adelante en Venezuela se creó una junta de gobierno que estuvo siendo manejada por los partidos del estatus, llámese Acción Democrática, COPEI, URD, que eran los partidos más importantes para el momento, más influyentes. Muy pronto, yo fui de los jóvenes que después de derrocar la dictadura, como yo no tenía espíritu militar, sino yo había entrado a la escuela por línea política, pedí mi baja, logré mi baja, no la solicité, la logré, para irme a estudiar ingeniería a la Universidad Central, que era lo que deseaba hacer, ser ingeniero civil. Desde muy temprano se evidenció que Rómulo Betancourt tenía unas componendas que había creado con el imperialismo desde su exilio en Washington, que fue lo que en Venezuela se bautizó como el punto fijismo. Bueno, yo fui de los jóvenes que se metió en esa vorágine. En Venezuela, cuando la agitación política empieza a hacerse muy fuerte, y surge el partido, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que fue la única división ideológica que tuvo Acción Democrática. Yo fui fundador de ese partido, pero después también fui fundador de las unidades armadas que se crearon en ese partido para defender las protestas populares, porque ya estábamos en el gobierno de Betancourt, que había ganado las elecciones, y desde el mismo momento en que Rómulo se hizo presidente de la República y se crea la Constitución del 62, violó la Constitución del 62 y de ahí en adelante estuvo gobernando con las garantías suspendidas. Había mucha lucha de calle, muchas manifestaciones de calle y el gobierno respondía a esas manifestaciones de calle con plomo, ¿no? Con un salvajismo tremendo. Entonces, una buena parte de esos jóvenes dijimos, bueno, si nosotros salimos a dar gritos y el gobierno nos echa plomo, nosotros vamos a armarnos para defendernos de ese gobierno. Nosotros fundamos las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Cuando se crean en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que eran la FAL, se crean dos Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Una que liderizaba el Partido Comunista y uno que liderizaba el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Yo doy fe de que el armamento con que nosotros armamos nuestro ejército se lo quitamos al enemigo. Caí preso en 4 oportunidades,
fui torturado bárbaramente y pude resistir las torturas porque era un joven atleta de una estructura muscular suficientemente fuerte que fue capaz de recibir la tortura, pero mi cuerpo está lleno de fracturas y de huellas de la tortura, pero mi corazón sigue rebosante de alegría y por haber contribuido a lograr lo que ahora tenemos. Le decía que estuve preso en 4 oportunidades, en una de ellas pagué 7 años, 8 meses, y me rescató la Cruz Roja Internacional, porque yo era uno de los presos que había sido más torturado y tenía una lesión renal que me hacía orinar sangre permanentemente. En ese conflicto que se dio en el año 72, estando preso en el cuartel San Carlos, intervino la Cruz Roja Internacional y exigieron, el conflicto fue victorioso, nosotros logramos derrotar al gobierno, a pesar de que estábamos presos. Para ese momento la lucha política en Venezuela había amainado, porque el gobierno de Caldera había logrado pacificar a un grueso número de compañeros que decidieron dejar las armas. Yo fui de los reincidentes, aún estando preso, decidí mantenerme en la lucha. Y desde el cuartel San Carlos, los presos manteníamos la lucha, manteníamos la llama de la lucha revolucionaria encendida en Venezuela. Yo en el año 73 salgo, el gobierno me pone en libertad después de haber pagado 7 años, 8 meses. Y yo salgo comprometido con mis compañeros a rescatarlo. Y salgo a ponerme en contacto con el resto de nuestros compañeros en la calle y traemos desde el monte, desde la guerrilla de Oriente, un grupo de guerrilleros experimentados y empezamos a trabajar en Caracas en función de hacer ese rescate. Era una fuga por un túnel que estábamos construyendo desde la cárcel hacia afuera. Era un túnel de 60 metros que salía desde uno de los pabellones donde ya habíamos logrado meter el número de presos, la selección de presos que queríamos rescatar. Eso fue una acción muy inteligente, logramos engañar al enemigo y logramos meter en ese solo pabellón a los 23 presos que queríamos rescatar. Esa operación la hicimos el 18 de enero del año 75. Y eso, como yo no puedo estar en el monte, yo me voy al monte, pero yo no puedo estar en el monte porque orino sangre permanentemente, bajo y me vuelven a hacer preso el 11 de mayo de 1975, apenas unos meses de haber hecho la fuga. Y pago 4 años de cárcel por esa operación, que confieso que las pagué con la mayor tranquilidad del mundo, porque yo había cumplido con mi compromiso moral con los combatientes que habían peleado conmigo durante todos esos años. El 27 de febrero de 1989 se produjo una explosión de violencia popular en cuyos motines, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado habrían muerto entre 4.000 y 5.000 personas, aunque las autoridades solo reconocieron en aquel momento 300 fallecidos. El gobierno de Carlos Andrés Pérez había anunciado una serie de medidas neoliberales para contentar al Fondo Monetario Internacional que ahogarían aún más en la pobreza a la mayoría de la población. Fue la gota que colmó el vaso, el momento en el que el pueblo dijo hasta aquí hemos llegado y en el que la izquierda venezolana se dio cuenta de que ese impulso espontáneo, dramático y desorganizado podía transformarse en fuerza política revolucionaria. Entre el 87 y el 89, tú tienes el 87 ya hay una rebelión estudiantil prácticamente nacional, universitaria. Ahí murieron más de 70 muchachos en la calle, ¿no? Esa rebelión estudiantil, a su vez, hizo mucho puente, porque estoy hablando de mí mismo, cuando empezamos a hacer puentes muy fuertes con los barrios de Caracas, y empezó a desarrollarse a reanimarse una resistencia popular, aunque pequeña, muy acosada, ¿no? Muy perseguida, ¿no? Muy reprimida, pero de todas maneras una resistencia popular que empezó a desarrollarse en todos los frentes, que además tenían que ver con compañeros, personas
que venían de las viejas organizaciones de izquierda que fracasaron en la lucha armada, ¿no? Entonces, por supuesto, tenía muchos reflejos insurreccionales en ese sentido, ¿ves? Y la gente estaba trabajando en esos códigos. De ahí que el 27 de febrero, cuando viene, no es causa, esas organizaciones no crearon el 27 de febrero, no mucho menos. O sea, el 27 de febrero aparece, se crea como acontecimiento, pero allí están, ¿ves? Y allí se metieron, y allí estuvieron. Y de hecho, si el 27, 28 de febrero, si hay un día más de rebelión, esa rebelión se convierte en una rebelión política. ¿Ves? Ya habían los primeros síntomas hacia la tarde del 28 de febrero, en donde ya la rebelión no era simplemente tomar la lavadora o tomar la carne que estaba en la carnicería. Ya habían movimientos que iban contra el poder directamente, ¿ves? Inspirado en parte por los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989, Chávez lideró un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, que no tuvo éxito y que lo llevó a prisión, pero que lo presentó ante los venezolanos humildes, entre los que el joven militar caló profundamente. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Durante su encarcelamiento, creció su fama y se convirtió en la esperanza de los pobres. Tras ser amnistiado por Rafael Caldera, Chávez se presenta y gana las elecciones de 1998. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales, pero no me importa nada. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de Mandinga. ¡Chávez, maldito! Dijiste que me ibas a suspender las garantías, perro. La oposición oligarca, inconforme con los procesos de redistribución de la riqueza emprendidos por Chávez y temerosa de perder cada vez más privilegios de clase, organiza un golpe de Estado con el que se coloca al empresario Pedro Carmona Estanga en la presidencia. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez. Francotiradores a las órdenes de los conspiradores dispararon contra manifestantes de la misma oposición, matando al menos a 11 personas. No se sabía de dónde venían los disparos. Medios de comunicación masivos manipularon las imágenes para que pareciera que los que disparaban contra los opositores manifestantes eran chavistas, y así justificar un cambio de gobierno por la fuerza. El presidente Chávez fue secuestrado por los golpistas mientras los canales de televisión solo transmitían dibujos animados. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final. Que no nos hemos ido. Así es. Entonces el pueblo venezolano volvió a echarse a la calle, esta vez para exigir la liberación de su presidente. Bajo el auspicio del clamor popular y en contra de la alta jerarquía militar, soldados y oficiales fieles a Chávez restituyeron al presidente apenas 48 horas después del golpe. Es un paro indetenible. Otras informaciones, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, Venezuela se paralizó. La oposición convocó una huelga general seguida por un paro patronal que fue respaldado principalmente por la industria petrolera. El petróleo dejó de manar durante 2 meses con consecuencias nefastas para la economía venezolana. La oposición no consiguió su objetivo de derrocar al presidente Chávez, cuyo gobierno despidió después del paro a 17.000 empleados petroleros que lo siguieron y reestructuró la empresa estatal de petróleo PDVSA para asegurar su control. Y por esa razón, todos los días que me queden a mí de vida no son míos, sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. Yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a
a la revolución bolivariana, a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. En un proceso de transición donde tú no estás acabando con un viejo orden de manera violenta, sino simplemente estás enfrentándote con él y algo así como compitiendo con él, ¿no? Para ser superior a él, ¿no? En estos momentos tú tienes que hacer algo que tiene que transparentar totalmente este proceso. Primero, ¿con qué factores de la vieja burguesía? Factores fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, tú te vas a relacionar y para qué. ¿Cuál va a ser la alianza en ese sentido económico-política que tú vas a establecer con ellos? Eso tiene que ser transparente y abierto. Eso no puede ser un tratado dentro de las oficinas de los negociantes y las corruptelas internas del Estado, ¿ves? Sino unos parámetros sobre los cuales incluso la gente le puede hacer contraloría social a esos acuerdos concretos, porque los acuerdos van a significar fundamentalmente un traspaso de capitales. Y por otro lado, el Estado, en relación equivalente con esos tantos espacios de organización del pueblo, hay espacios enteros de comunidades que tienen que tomar en sus manos ciertos retos nacionales. Es decir, aquí vamos a producir esto, aquí vamos a organizar esto, aquí vamos a decidir sobre el desarrollo de elementos de salud, de elementos de educación, elementos culturales, ¿verdad? Y cuál es el arreglo que yo llego en ese sentido con el Estado venezolano. Y ahí el Estado empieza a disolver el viejo Estado burocrático tradicional y corrupto, lo empezamos a desmoronar como tal, ¿ves? Para empezar una relación totalmente distinta entre el Estado como tal, ¿verdad? Y el pueblo fuera del Estado, incluidos elementos que pueden ser parte de la pequeña y mediana burguesía, ¿ves? Y de esa manera aislar definitivamente a los sectores bancarios, financieros, ¿verdad? Que son los que tienen no solamente ahogada el desarrollo integral económico como tal, sino que son los que financian además las conspiraciones y todo lo que son estos grupitos de derecha que ya en estos momentos vuelven a ser muy hegemónicos entre las clases medias, y ahí está el resultado de las elecciones. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia, patria socialista, viviremos y venceremos! Apenas 3 meses antes de morir, Chávez comunicó a los venezolanos su testamento político en una intervención televisiva, el 8 de diciembre de 2012, en la que sellaba qué se debía hacer en caso de que él faltara. El camino: independencia económica y política, soberanía alimentaria y participación del pueblo en la toma de decisiones a través de las leyes del poder popular y los consejos comunales. Chávez especificó 5 objetivos fundamentales en su plan de la patria: consolidar la independencia nacional, continuar la construcción del socialismo bolivariano como camino a la felicidad, convertir a Venezuela en una potencia pacificadora en la región, constituir una geopolítica internacional estabilizadora y conservar la vida en el planeta, frenando el desarrollo depredador del capitalismo y los efectos devastadores de la economía de mercado. Para conseguir la independencia y el desarrollo del proyecto socialista, el gobierno bolivariano lleva a cabo diferentes estrategias de investigación, producción y distribución de alimentos que garanticen la soberanía alimenticia de la nación. Es por parte de los consejos comunales, a través de los discursos de nuestro comandante externo, Hugo Rafael Chávez Frías, en la que nosotros nos entusiasmamos, pues, sin saber ni siquiera cómo se sembraba un tomate, cómo se desarrollaba una mata, ni cuáles eran sus características, ni cómo eran sus fenómenos para la misma donde estamos nosotros en este momento. Fueron aldeas, lo que se llaman aldeas culturales, donde se insertó lo que fue la aldea también de agroalimentación, ¿no? Y se tomaron varios espacios dentro de los consejos comunales, alrededor de unos 10 o 12 consejos comunales de la parroquia del Limón, ¿no? En ese recorrido decidimos que era el mejor, no tenía menos problemas de discusión, estaba abandonado después de la tragedia del Limón, porque donde estamos nosotros ahorita ubicados habían viviendas, y una tragedia de que se vino el cerro con las aguas, inundó todo esto y desaparecieron las casas,
y entonces quedaron abandonadas. El presidente en vida, él propagaba mucho lo que, o sea, impulsaba mucho lo que eran los fundos zamoranos, los pequeños fundos, los conucos, y en la ciudad lo que se llama la agricultura urbana. Nosotros íbamos a la par con él. Cuando él empezó a hablar de eso, ya nosotros veníamos desarrollando lo que era la agricultura urbana, pero él también venía planteándose eso. Cuando él lo plantea a nivel ya más genérico, pues más impulsándolo, ya nosotros habíamos avanzado bastante en lo que era la agricultura urbana. Este es un modelo que va a permitir, oye, la armonía con el ambiente y con la comunidad, donde hay un espacio que en vez de ser un espacio vacío, un espacio que esté abandonado, un espacio que esté solo, que se convierte en un espacio más bien de inseguridad, el deber ser es que la comunidad retome esos espacios y lo convierte en una agricultura urbana. Sabemos que la semilla es la base, en este caso de la agricultura. En una mano de semillas de maíz, dicen los mayas, que está contenida toda la historia de la humanidad, porque los hombres y las mujeres estamos hechos de maíz. Pero más allá de la cosmovisión que significa eso, también es cierto que en los granos de maíz está concentrada nada más y nada menos que la sabiduría de nuestras grandes comunidades. Eso se la robó la transnacional. Y 6 compañías en el mundo controlan el 85% del negocio agrícola. Y hay nombres conocidos, para no hacerle propaganda, sino para denunciar que son ellos los que han estado tomando esa gran sabiduría: Monsanto, Cargill, Syngenta, etcétera, etcétera. Yo soy un servidor más de Lácteos Los Andes, una empresa socialista del Estado, nacionalizada hace ya 4 años, que forma parte del conjunto de empresas que hacen vida en la gran Misión Alimentación. Misión Alimentación que surgió en el año 2004, luego de que Venezuela fue víctima también de un paro de industria, un paro de empresas de alimentos, producto de aquel recordado paro petrolero, donde las empresas de alimentos que conforman el conglomerado privado cerraron su Santa María, negándole la posibilidad al pueblo venezolano al acceso a los alimentos. Pero eso fue que surgió primeramente en la Misión Mercal, y que conjuntamente con la creación y nacionalización de estas nuevas empresas, ahora forman parte de la gran Misión Alimentación que tiene el Estado venezolano. En Venezuela no se producen transgénicos. Y la discusión no es una discusión técnica, porque los transgénicos no es un problema técnico, es un problema político y sobre todo económico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los transgénicos pudiesen tener alguna pseudo ventaja desde el punto de vista productivo, también es cierto que es un mecanismo de esclavitud de los productores, quienes año a año tienen que seguir comprando la misma semilla y pagando los royalties de lo que significa el uso de los transgénicos. Venezuela decidió hace 14 años ser un país soberano, y en el Plan Patria, del cual seguramente a ustedes les habrán comentado muchísimas veces, el primer objetivo histórico, hay que ver lo que significa decir un objetivo histórico para la población venezolana, es la independencia, consolidar nuestra independencia. Y la independencia, una manera de consolidarla es con la ciencia y la tecnología puesta al servicio del pueblo. Es con semilla producida por los campesinos y campesinas y para los campesinos y campesinas. Hacemos todo lo que está relacionado con la investigación en la parte agrícola en general, en la parte vegetal y en la parte animal. Nosotros nos dedicamos a hacer investigación para poder mejorar cultivos en todas sus fases, bien sea de todos los rubros, hortalizas, cereales, leguminosas
y también en la parte animal, bovinos, caprinos, aves, cerdos. Nosotros a través de otros organismos adscritos como la Fundación Ciara, estas investigaciones que nosotros hacemos a través de línea, estos resultados son, y todo lo que obtenemos es llevado a través de esta fundación y se multiplica a través de cursos, se hacen foros, de manera de que las personas puedan participar, productores, campesinos, grandes productores, pequeños y medianos productores puedan participar de estas investigaciones y saber cuáles son las mejoras que se les hacen a toda la parte de lo que es la agricultura. Ya tenemos líneas de producción de ya la parte final de la investigación y entonces estos productos son sembrados, pues, o estas semillas son llevadas a esos pequeños productores y a través de la Fundación Ciara también, que es una gran ayuda para nosotros, producen alimentos a bajo costo. Estas casas de cultivo en las que estamos ahorita es a través del convenio Cuba-Venezuela. Tenemos otras transferencias tecnológicas de convenio con Brasil, convenio INI-Embrapa, tenemos la parte del fondo chino a través de la parte del Bandes, para poder traer, importar pues tecnología, y también tenemos la capacidad de importar capacitación de esas personas del extranjero, bien sea de Cuba, Brasil, para poder capacitarnos nosotros aquí en el país y también poder hacer cursos en el exterior para poder traer todos esos conocimientos aquí al país. Al fondo están presenciando uno de los proyectos más grandes que tiene Latinoamérica y Venezuela. La meta es producir 70 toneladas de pescado anuales. La especie que se va a cultivar allí es tilapia. Toda la producción en su conjunto va para satisfacer las necesidades proteicas de cada uno de los habitantes de Ciudad Caribe. En el caso, nosotros estamos tomando como marco referencial 5.000 familias y se supone estadísticamente que cada familia va a consumir 12.5 kilogramos de pescado anual, que es el requerimiento proteico. Este proyecto socialista nace dentro de las leyes del poder popular. Nosotros como comunidad organizada tenemos un conjunto de leyes que nos rigen. Una de esas leyes es la ley de los consejos comunales, la ley de las comunas y la ley del sistema económico comunal. La ley del sistema económico comunal plantea dentro de sus figuras la creación de empresas de propiedad social directa. En este caso, esta empresa va a ser una empresa de propiedad social directa. ¿Qué significa eso? Que la comunidad misma, en cooperación con el Estado, va a administrar todos los procedimientos administrativos, productivos, para la consolidación del proyecto. El poder popular es una idea que empieza como a tomar forma en los años 90, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó en los años 90, por ejemplo, se fueron desarrollando cosas como la Asamblea de Barrios de Caracas, ¿no? Y en esas asambleas de barrios se promovieron asambleas populares, y esas asambleas populares fueron como dándose retos a sí mismas. Nuestro marco referencial de la ley del sistema económico va a desarrollar un sistema de gestión administrativa dentro de la empresa, donde un 20% de todo el excedente que se produzca dentro de la empresa va para los productores, un fondo de emergencia para los productores, el 70% del excedente va para consolidar el proyecto, para ampliar el proyecto o para desarrollar otros proyectos que sean necesarios para la continuidad o el desarrollo de este proyecto. Y hay un 10%. ¿A dónde va ese 10% del excedente? Al órgano de adscripción. ¿Y a qué denominamos nosotros órgano de adscripción? El Consejo Comunal. ¿Y qué es el Consejo Comunal? Es la comunidad organizada en un órgano nuclear básico que dentro de la comunidad, que es el Consejo Comunal, y tiene diferentes comités. Uno de los comités que tienen incidencia directa en este proyecto es el Comité de Economía Comunal. En el caso de las ciudades socialistas y en el caso de la Venezuela que estamos construyendo, esos comités de economía comunal se reúnen todas las semanas. Programas así se fueron desarrollando a nivel eléctrico, a nivel del trabajo, por ejemplo, cómo organizar a los trabajadores internamente, sobre todo en ese momento el desempleo. Y los desempleados se organizaban en comité y entonces cada uno, ese poder popular actuaba sobre todos los puntos, comerciantes, tiendas, etcétera, panaderías, lo que venga, para casi que obligarla, ¿no?, a tomar trabajo directamente de estas listas, que son las listas de desempleados de esos barrios en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí empezó a generarse toda una experiencia que, bueno, podemos multiplicarla a nivel, digamos, de más o menos todas las grandes ciudades de Caracas,
y también desde el punto de vista hasta insurreccional. Es decir, por ejemplo, el poder popular empezó a actuar como un poder que se apropiaba de la comida que no había. ¿Ves? Entonces, ese poder empezó a actuar como un poder de legítima expropiación. Y así se planteó, pues. Así se planteó tal cual. Es decir, si yo no puedo, si yo no tengo con qué comer y el otro sí tiene, a mí me va a tener que dar algo. Y esa comida está allí, así que yo la voy a ir a buscar. ¿Okay? Ese es el principio que, claro, los saqueadores, pero ese saqueo no se hacía para que yo me quede con ese alimento en mi casa, sino que se tomaba ese alimento en un supermercado, en un automercado, lo que sea, y ese alimento luego se repartía. Entonces ahí empezó a nacer un sentido, digamos, de acción directa y de apropiación directa de aquellas cosas que son absolutamente básicas para la vida. Es un poder de la vida. Y el número de muertos por las lluvias en Venezuela se elevó a 34 personas. El pueblo humilde venezolano queda desahuciado recurrentemente a consecuencia de desbordamientos de ríos e inundaciones y desprendimientos de terreno por construir tradicionalmente con materiales inapropiados en terrenos poco fiables. En Venezuela se entrega una vivienda de protección oficial cada 3 minutos. Conocimos 3 tipos de viviendas patrocinadas por el Estado venezolano. Los edificios residenciales totalmente construidos por el Estado a través del programa Misión Vivienda del Arsenal. Una ciudad socialista concebida y en funcionamiento siguiendo ese ideal, Caribia, y en construcción un complejo de viviendas en el Algodonal que planifican y construyen directamente los futuros residentes, siguiendo el modelo de autogestión del denominado Movimiento de Pobladores. Hablan de la Misión Vivienda y qué significa para nosotros, los que hemos sido beneficiados de la Misión Vivienda. Para nosotros es el sueño de miles y miles de familias venezolanas que durante años fueron llevados a los cerros, fueron llevados a zonas inhóspitas, que era lo que dejaba el capitalismo, que era lo que dejaban las grandes constructoras de vivienda del país, porque el que no tenía un buen sueldo, el que no tenía un buen estatus económico, simplemente no podía tenía opción a ir a la banca privada a pedir un crédito o a solucionar su problema habitacional y no le quedó otra sino aceptar las migajas, aquellas famosas unidades baños que daban hace 40 años que independientemente de que la persona tuviese o no tuviese 5, 6 o 10 niños, eso era lo que había y agárralo si quieres. Y bueno, lo de Constructor Popular con su iniciativa fue haciendo casas a como podía y de ahí vinieron esas casas de alto riesgo donde no tenían viga corona, no tenían viga riostra y eso trajo y fue una deuda acumulada. Cuando llega nuestro grande, nuestro gigante, Hugo Rafael Chávez Frías, se da cuenta de esta inmensa situación, se da cuenta de que no solamente era una carta, 2 cartas, 3 cartas, eran miles de cartas pidiéndole una solución habitacional. Él dijo, pues nada, aquí hay que hacer algo en grande y surge la gran Misión Vivienda. Vengo del sector para parar aquí mismo en el estado de Aragua, un sector que fue consumido por las riberas del lago. Vengo del municipio de San Gerlama, Santa Cruz de Aragua. Vengo de una zona de alto riesgo, éramos 150 familias y gracias al presidente Chávez y a la Gran Misión Vivienda, esas 150 familias tenemos hoy día nuestras casas. Mi caso fue que yo vivía en un ranchito, gracias a Dios primeramente y a nuestro presidente por colocar parte a nosotros de los refugios, en la cual pasamos por ese proceso de refugiados para poder lograr y obtener una vivienda. Vengo de un sector exactamente ubicado en la entrada de San Vicente, donde está en una zona de riesgo, donde está el río, de donde desemboca el río El Limón, ¿verdad? Por la Misión Vivienda, ¿verdad? Me salió mi adjudicación. Somos una organización también en aquel lado donde somos casi 400 familias. De esas 400 familias hemos salido más de 60 familias adjudicadas, tanto en el Arsenal como en Guasimar. Cuando mi hija vivía alquilada, vivimos un poco de años alquilada, mi hija, yo vivía con ella y en la casa donde estábamos
nos quitaban el agua, nos cortaban la luz, nos cortaron el cable, nos hacían de todas maldades para que nosotros nos fuéramos. Gracias al Señor y al presidente Chávez que nos dieron este apartamento, se lo dieron a mi hija. Hoy estamos aquí, 2016 familias adjudicadas en el complejo habitacional El Arsenal de Maracay, Estado de Aragua, como bien lo dijo el camarada anteriormente, donde Hugo Chávez Frías se le impuso al mando militar y dijo sí se hace casa y sí se hace casa para el pueblo. Y aquí estamos todos, ya tenemos vivienda, tenemos un techo digno. ¿Qué nos falta ahora? Esa unión, ese compromiso, el hacer comunidad, vivir en comunidad y hacer de el Arsenal esa gran ciudad y bella ciudad socialista que soñó nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Dicen que el pueblo está cansado de esperar. Si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta, lo que podemos ganar, una cosecha de canto, un paraíso tropical. No me importan los colores ni la magia electoral. Con todo y eso me quedo, este es mi país natal. No hay mal que dure 1000 años, mi cuerpo que no resista. Yo me quedo en Venezuela. Ciudad Caribe viene acompañada de muchas cosas. Ciudad Caribe es una ciudad integral, donde además de tener la vivienda, tenemos lo que es la verdadera justicia social. Aquí tenemos atención en salud, atención en lo que es la parte educacional, atención en la parte recreativa, cultural, deportiva, y no solamente eso, también esa atención al humano, a lo espiritual. Actualmente nos encontramos 1.662 familias, para un total de aproximadamente 10.000 personas. El proyecto contempla 20.000 familias o 20.000 viviendas para un total de 100.000 o aproximadamente 100.000 personas. Aquí funcionan los 3 niveles de educación. Tenemos educación de inicial, tenemos educación primaria y tenemos educación media, además de las misiones educativas. Acá funciona lo que es la misión Robinson, la misión Rivas y la misión Sucre. También tenemos unos espacios que funcionan dentro de la escuela de lo que es el INSE, la capacitación a jóvenes menores de edad, y en el turno de la tarde a personas de mayor edad. Yo de verdad contentísima, construyendo con las personas acá, en comunidad, en colectivos, organizados. Organizado a partir de ese poder popular, que nosotros seamos ejemplos, porque Ciudad Caribe, ¿verdad?, es el ejemplo a seguir de una ciudad socialista, de demostrarle al mundo que sí se puede vivir en socialismo. Nos encontramos en unos terrenos que pertenecían a la burguesía venezolana, a los empresarios que apostaban al golpe, a tumbar el gobierno en el 2002. Desde aquí nace las empresas Polar, hace muchísimos años. Este fue uno de los primeros terrenos que les sirvió de engorde durante años. Ellos duraron 12 años abandonados. Nosotros, alrededor del movimiento, como campamento de pioneros, nosotros en todos los espacios donde estábamos, en las parroquias, hacíamos inventario de suelo, ¿no? Y nuestra propuesta política surge de la necesidad, ¿no? Al principio nosotros empezamos hace 12 años, como cualquier comunidad organizada, es cuando le damos el salto político al movimiento y decimos que la lucha no es por una vivienda solamente, la lucha es por la lucha de clase, ¿no? Porque ahí fue donde salió el tema de los negros, de los indios, los marginales, los tierrúos, y enmarcamos nuestra lucha en la lucha de clase, ¿no? Y no de presentar proyecticos, sino unas experiencias políticas que surgiera más allá de la autoconstrucción, de la autogestión. Por eso nosotros estos proyectos los construimos bajo la necesidad que hemos sufrido durante décadas, durante siglos. En el 2002, cuando sale el decreto 1666 de los comités de tierra urbanos, nosotros no formábamos parte de la ciudad. Las áreas verdes eran los barrios. Los barrios nosotros no existíamos, existían áreas verdes. Nos aislaban a los barrios porque era necesario tenernos a las periferias para la mano de obra. Por eso era que nosotros decíamos y lo demostramos, de que nosotros, la gente del barrio, nuestra familia, nuestros ancestros, construía de día la ciudad y de noche y los fines de semana construía los barrios porque no le quedaba de otra. No había una política de ratificar la lucha del barrio, ¿no? Cada apartamento tiene dos baños, por lo menos el módulo ahorita de las 54 viviendas que vamos a entregar en junio, julio,
El edificio A tiene 2 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor, lavandero, su balcón. Tenemos estacionamiento, un estacionamiento por cada 3 familias, porque comprendemos que todos no tenemos para comprar un automóvil, un carro. Tenemos estacionamiento para las motos, que es lo que más se usa aquí en Venezuela actualmente. Tenemos una plaza que se va a llamar la Plaza Hugo Chávez, porque fue donde estuvo el comandante. Vamos a tener un bulevar. Se discutió el tema de los Simoncitos, que es educación inicial y guardería, mercal, panadería, peluquería. Vamos a tener un TVCon acá también. Estamos planteando el edificio del socioproductivo. No producir solamente para la comunidad, sino producir para las comunidades cercanas, entre campamentos. Nosotros tenemos en Caracas 11 proyectos, ¿no? Y tienen casi que la misma modalidad. También tiene un salón, como un salón comunal, va a tener un auditorio, biblioteca, audiovisuales, va a haber una radio acá, infocentro, todo lo que la comunidad necesita, ¿no? Cuando llega Chávez al poder, empieza a tener otra dinámica y empiezan a multiplicarse los escenarios, comités de salud, comités de educación, comités del agua, comités, o sea, los círculos bolivarianos de organización, los consejos comunales, que luego vienen más tarde, después de una pelea muy fuerte con cierta costra burocrática que no los aceptaba, redes internas, el principio, digamos, de la comunicación popular y alternativa, y esos elementos empiezan, entonces estamos hablando de poder comunicacional, de poder productivo, o sea, empiezan a ver los primeros programas autogestionarios y de toma de tierra, o sea, por ejemplo en Yaracuy, en Lara, hacia el occidente del país, pero también algunos proyectos en el oriente, empiezan a desarrollar entonces las primeras empresas colectivas, ¿okay? Que no siempre han sido exitosas, o sea, ahí ha habido muchos problemas para desarrollarla, otra vez por el problema de la incrustación y la imposición de elementos burocráticos partidistas clientelares, digamos, de la política, pero de todas maneras allí están. ¡Boom! Underground, el Pinto Family en la casa. Casona, Capri, bloque 3, bloque y bloque 1. Se forma la balacera, ve y no cae ninguno. Pero cae un inocente, ese es su destino. Niños que nacen en Pinto con instinto de asesino. A las 2 de la tarde empieza el parampapam. Balas que suben y vienen, balas que vienen y van. Tienes que luchar, es por un trofeo. Si la culebra te descubre, te mata y te dejan feo. Te la tiran en la cara, tiran en el pecho. La PTJ persigue a cualquiera por los techos. Se caen a plomo, fuego para fuego. Todos los días en Pinto Salinas nace un... Estamos en el colectivo político-cultural Tiuna Alfuerte, en un barrio popular de Caracas, el Valle, al oeste de la ciudad. Es una experiencia que surge en el año 2005 a partir de un colectivo de artistas callejeros en su mayoría, músicos, artistas circenses, gente del mundo de las artes urbanas, que venía desde hacía muchísimos años reclamando un espacio público para las expresiones artísticas, para la cultura, para el encuentro, para la expresión juvenil, que no estuviese mediada por los intereses mercantiles. Caracas, como muchas ciudades de América Latina, para los años 90 era expresión de lo que eran la aplicación de los modelos neoliberales en América Latina, y los espacios y las políticas culturales eran cada vez más reducidas o más entregadas a las empresas privadas, y estos lugares de encuentro cultural estaban reducidos más que todos hacia el este de la ciudad, y en estas zonas populares no habían prácticamente ofertas o lugares de encuentro. Bueno, cuando empezamos a soñar en la construcción de este actual parque cultural acá en la parroquia del Valle de Caracas, Venezuela, empezamos a conectarnos con muchos arquitectos y todos nos planteaban hacer más bloques dentro de un área que está llena de bloques. Y nos dimos cuenta que, siendo uno de bloque, la vida del bloque es distinta a la vida de un barrio a pie, donde hay callejones, casitas, bodeguitas, donde la gente se encuentra más.
y el sueño era crear un espacio donde la gente se encontrase. Y empezamos a buscar estructuras en el mundo donde utilizaran otras formas, ¿no? Por supuesto, históricamente, mi hermano y yo, que somos los más viejitos o los fundadores de esta historia, estábamos investigando y la línea era, con todo este proceso de transformación y revolución, utilizar, o sea, que estuviera presente el arte, que estuviera presente la ecología, que estuviera presente nuestra raíz dentro de todo este proyecto que estábamos inventando. La idea de estos es básicamente está condicionado entre una autopista de alta densidad, la avenida intercomunal del Valle como una promesa de futuro de la situación tardomoderna y por supuesto la presencia del barrio. En esta condición híbrida, intersticial e indefinida, justamente es una oportunidad para crear ciudad. No esperamos por un lote, no esperamos por un lote insertado en la ciudad, ni tampoco queremos hacer un gran edificio de 3, 4 pisos como un gran centro cultural, sino más bien entender una cierta infraestructura que permita hacer soporte de esas actividades. Es decir, una arquitectura mucho más desaparecida, una arquitectura como soporte de las actividades culturales. Y en ese sentido hemos tenido que reprogramar también o repensar la forma en cómo se hace la arquitectura y cómo se construye la ciudad. Y empezamos a utilizar el container, que es, como quien dice, una basura industrial del mundo, una basura global. Para nosotros son la materia prima principal de la construcción del espacio. Hemos construido estudios de grabaciones con containers, salas de ediciones de video, salas de reuniones, donde la comunidad se encuentra, donde el joven rapero o salsero, reggaetonero, revolucionario o no, graba su disco. Para tratar de no utilizar aire acondicionado, aparecieron las claraboyas, que son como unas ventanas. Estas barandas han sido construidas con tubos de escape, las paredes vegetales que permiten bajar la temperatura y no usar aire acondicionado. Recopilamos las aguas de lluvia para riego por goteo. Hemos logrado transformar un poco el ambiente y bajar la temperatura de este lugar, que era un estacionamiento, sembrando y devolviéndole a este territorio pues, su condición natural, ¿no? La idea es entonces pues, crear parques culturales con infraestructura cultural y hacer definitivamente la conversión de lo que era un antiguo estacionamiento a un parque cultural. Entonces empieza a desarrollarse el poder popular como propiedad colectiva. Entonces tenemos una decisión sobre los elementos básicos de la vida, el agua, la electricidad, la luz, el trabajo, ¿okay? Y empieza a desarrollarse más allá, es decir, ya como poder productivo. Y finalmente como un poder que empieza a multiplicarse y empieza entonces ya a ser o a intentar ser decisivo dentro ya de espacios mucho mayores que simplemente el espacio local, que puede ser incluso el de la ciudad. Entonces estamos hablando de los procesos populares constituyentes, de instancias, digamos, de consejos populares, consejos de trabajadores, consejos populares, o asambleas constituyentes municipales que también se han desarrollado y que empiezan a tomar el poder de la decisión de lo que son los planes de municipios enteros, ¿ves? Entonces, de ahí nace otro principio que es el principio de la comuna, que hasta ahora, también por el mismo lío del clientelismo político y del control político, etcétera, se han tratado, digamos, de estar reservado como a una base oficialista del proceso, ¿eh? Pero de todas maneras ya el horizonte comunal, el horizonte de autogobierno de la comunidad y autogobierno obrero, ya es un horizonte que está planteado abiertamente y dicho más de una vez y 1000 veces por Chávez. Nos adentramos en los llanos, al pie de los Andes septentrionales, para conocer un ejemplo de nueva organización social, comunidad comunitaria y productiva, la comuna El Real, en Barinas. Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte Barinas. Paisaje de soñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, bajo el olor del mastranto y el perfume de tus flores. Y sé bien que en tus mujeres tienes rosas y claveles y el amor de mis amores. Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y en
tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Iniciamos las primeras luchas de lo que fue la conformación de comunas en esta comunidad, pues vamos a hablar del año 2009, que se inician aquí en nuestra parroquia, con acentuadas reuniones con productores, revisando el sistema organizativo. Hoy por hoy pues desempeño mis funciones como docente en una institución y pertenezco a una vocería de finanzas en el Consejo Comunal donde pertenezco, que es el Consejo Comunal Virgen del Real, que es en el área geográfica aquí donde nos encontramos. El proceso democrático que nos ha brindado el proceso revolucionario a nosotros ha permitido que las comunidades se organicen y que veamos la selección de las personas que nos dirigen de otra forma. Los consejos comunales parten del sentido de pertenencia de cada habitante de cada comunidad. Esto se seleccionan unas comisiones de trabajo, se presentan unas postulaciones previas ante una comisión electoral provisional, que es la que se va a encargar de llevar el proceso de selección, y luego se convoca a unas elecciones donde participan todos los habitantes del área geográfica donde se está conformando el Consejo Comunal para que hagan su elección. Entonces, de esa forma se integra el Consejo Comunal. Primeramente marcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el marco legal que le da a ellos, y luego un complemento de leyes que hace el gobierno para darle ejercicio de fuerza al poder popular. Entonces, ellas tienen un ejercicio de leyes que le permiten pues, hacer las gestiones previas y pues enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. He estado aquí al frente de este complejo avícola y piscícola desde el año 2010. Fue una idea del ministerio depositar unos recursos al Consejo Comunal San Lorenzo, banco receptor de los recursos, y desarrollamos este complejo como tal. Los recursos eran para 6 lagunas, se hicieron 10. Era para hacer un galpón para gallinas ponedoras de 600 gallinas y se hizo uno para 2.000 gallinas. Bueno, y se ha estado trabajando desde ese momento, más que todo con la cachama, que ha sido lo más que hemos mantenido por el problema de que nos ha hecho mucha falta lo que es la forma de distribución y transporte para distribuir los productos que aquí se generan. Pero lo que ha sido la cachama sí se la está vendiendo a la comunidad, y la organización aquí es que siempre vienen los consejos, un vocero de cada consejo comunal, y están pendientes aquí siempre. Hay una pareja cuidando actualmente aquí todo el tiempo, está aquí en el complejo. La mayoría de las decisiones se toman en asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Por cada laguna sembramos 2.000 alevines, o sea, cachamas pequeñas, pues. Y en el término de 6-7 meses se están sacando cachamas de aproximadamente 800 gramos a 1 kilo. Y ahí pues se distribuyen a la comunidad, se venden y se vuelve y se carga las lagunas. Aquí actualmente vemos 4 personas al frente, pues. 2 que cuidan y 2 que venimos siempre a estar pendientes aquí, lo que estamos pendientes al cuidado de eso. Y las demás personas de los consejos comunales que vienen cuando se va a sacar la cachama, ayudan, colaboran y se hace el trabajo, pues. Entonces, ¿cuáles han sido las obras constituidas por los consejos comunales? Bueno, el desarrollo habitacional. Mi consejo comunal, donde nosotros hacemos vida, ha conseguido una unidad de mecanización agrícola a través del Consejo Federal de Gobierno, que está constituida por un tractor, una rastra, una segadora, una pala hidráulica, un cañón y algunos recursos que quedaron para hacer lo que va a ser una sala de resguardo para esa unidad de mecanización. ¿Eso con qué intención? Eso es con darle la mano al pequeño y mediano productor que no tiene esa maquinaria para preparar la tierra para su siembra y garantizar la soberanía alimentaria en nuestro sector. También hemos construido 27 viviendas como consejo comunal. Se ha gestionado el embaulamiento de un caño que atravesaba las principales vías de nuestra comunidad, que era un caño que no estaba embaulado. Se consiguió pues colocarle alcantarilla, tapar y sanear esa parte, y muchas gestiones pues que hemos hecho como consejo comunal que nos ha permitido pues consolidar
el bienestar de lo que son los habitantes del sector. Mi función en el Consejo Comunal es de financiero. Yo soy la que compro, soy la que dispongo las cosas, porque en realidad somos tres firmantes. Pero de los 3 firmantes me firman la chequera y buenas noches. Entonces, si tengo que ir a Guanare, voy yo sola. Tengo que ir para todas partes, yo hago todo eso, lo hago yo. Ellos confían en mí, saben que yo no me voy a poner a hacer cosas para perjudicarlos, ¿no? Entonces yo compro, hago los negocios, hago todo aquello que uno necesita en el financiamiento que me han dado, ¿eh? Ahorita por lo menos pienso de que metamos un proyecto para la carretera, porque mire, ustedes la vieron cómo está, ¿verdad? Bien mala. Y a ver si logramos que nos den ahí ese financiamiento. Gracias al comandante Chávez, el campesinado, diría yo, las comunidades, pues hemos tenido la gran oportunidad de participar en todo esto. Como quien dice, él nos enseñó a nosotros a vivir esto que hemos vivido. Para mí ha sido algo muy bonito, porque antes nosotros no teníamos participación en nada. Y ahora, bueno, todo lo que hemos aprendido en mancomunarnos, en vivir unidos, ya por lo menos nosotros habemos un grupo de comuneros que cuando no nos vemos 2 días ya nos extrañamos, porque ya hemos aprendido a convivir en conjunto. El Estado cubano y el Estado venezolano ha establecido una serie de convenios, ¿no?, en materia de salud. Uno de ellos se llama Barrio Adentro, ¿no?, que es la atención primaria en todos los barrios pobres de Venezuela, en consultorios que fueron colocados donde antes no había nada. Es decir, antes la gente pobre de Venezuela, para poder ser atendida, tenía 2 opciones: o asistir a unos hospitales enormes colapsados, ¿no?, o asistir a unas clínicas en la cual le iban a cobrar una cantidad de dinero que por lo general la gente pobre no tiene. Así que los cubanos lo que hicieron fue enviar su flotilla de médicos, que en una primera instancia, y esto fue una experiencia revolucionaria que comenzó en el año 2003, los médicos se instalaban en la casa de la gente. Así que la forma de organización que se creó alrededor de esa estructura fue uno de los datos revolucionarios de este gobierno, porque eran los médicos de cabeceras de la gente, y la gente podía ir a atenderse con esos médicos cuando quisiera, a la hora que quiera, las 24 horas del día. Eso ha ido evolucionando y ahora los médicos cubanos atienden en unos consultorios, pero allí mismo en las comunidades pobres de Venezuela. Es decir, la gente no tiene que trasladarse muy lejos para ser atendida, sino que a 3 cuadras de donde tú vivas hay un Barrio Adentro. Ese es uno de los servicios. El otro de los servicios internacionales es la Misión Milagro, que es que a las personas que padecen de ciertas afecciones de la vista son también llevadas a Cuba y allá son operadas de manera gratuita para curarse dolencias como la catarata, por ejemplo. Hay enfermos de catarata que han ido a La Habana y han recuperado la vista y por eso no cobran absolutamente nada. Y la tercera vertiente de ese convenio es el Convenio Integral de Salud Cuba-Venezuela, propiamente dicho, que es el que capta personas con dolencias particularmente fuertes en Venezuela y van a tratarse a Cuba de manera gratuita. Hay otros aspectos de la misma relación, que es la formación de estudiantes en medicina integral, ¿no? Es decir, hay muchachos formándose en el área de la medicina comunitaria, que es un tipo de medicina que privilegia la atención y el servicio social por encima de la vocación de la medicina tradicional, que es graduar a unos burgueses a quienes si no les pagas entonces no te atienden. En Venezuela, como estamos en un proceso revolucionario en su etapa germinal o de transición, entonces tenemos una situación en la cual conviven 3 sistemas de salud. Acá tenemos el sistema de salud convencional o tradicional, que son los hospitales, los grandes hospitales que atienden a la gente, y a este sistema pertenecen también los pequeños ambulatorios que todavía hay regados por toda Venezuela. Son hospitales que dependen del Ministerio de Salud. Hay un segundo sistema de salud que es Barrio Adentro y todos los sistemas de los que hemos venido hablando, todos los que tienen que ver con la medicina cubana en cooperación con el Estado venezolano.
Y un tercer sistema de salud que es el sistema privado. Los ciudadanos venezolanos tenemos esas tres opciones a la mano, ¿no? Pero al final, si nosotros asumimos que esto es una etapa de transición, por supuesto que esto tiene que ir evolucionando hacia un solo sistema de salud, porque la convivencia de esos tres sistemas en uno solo es inviable, es improcedente. Es una aberración que todavía haya gente que cobre por prestar servicio médico y otra gente que solo preste servicio médico como un asunto de servicio público. Así que el Estado venezolano va a tener que resolver esa enorme contradicción y yo apuesto a que sea el servicio público o la medicina social con vocación de servicio la que se imponga al final y la única que tengamos al cabo de unos años. Entonces, a lo último le dije, ustedes aquí entre los médicos venezolanos se curan sus hijos y los demás, los que no son familia, muéranse. Se la senté en el banco y le dije, me le hace el facultativo a la niña y eso es de emergencia. Me lo entregaron el otro día a las 10 de la mañana. ¿Eso se puede llamar emergencia? Estas son horas que uno le lleva un récipe de los barrios adentro. Y no podemos creer que el médico venezolano no sabe leer. ¿Dónde está la ética y el conocimiento de ellos? Gracias a Dios, esto nos lo dejó nuestro presidente, ¿sabe? Y gracias a Dios mi hija hoy está viva porque me la curaron los cubanos. Esto simplemente empezó como un sueño, de una necesidad, nace con la idea de continuar la rehabilitación en Venezuela sin necesidad de tener que realizar un viaje a Cuba, ahorrando costos de alojamiento tanto de la persona discapacitada o de tratamiento junto con la persona acompañante. Ahí nace Fundación Bolívar y Martí en el 2003, pero en Caracas, para atender a todas las personas que eran llevadas hacia la ciudad de La Habana. Desde ese año 2000, pues están viniendo compañeros. Siempre se trata de que venga un grupo multidisciplinario de Cuba a ambas fundaciones, a la de Caracas y a la de acá de Barinas, que son las dos que existen en este momento en el país. Y pues vienen más o menos 2 o 3 rehabilitadores, siempre viene un médico, viene una logopeda, una enfermera, una terapista ocupacional, en sí un equipo multidisciplinario en total para darle seguimiento a toda esa actividad pues, que se desarrolla allá y darle un seguimiento acá también. Influye y cónchale, hasta ahora todo va saliendo de las mismas maravillas, los resultados están ahí. 5 años después, la contraalmirante Carmen Melente, hoy día almirante, se le ocurre la idea de hacer una fundación en su tierra, en su casa. Esta era la casa de la familia donde ella se crió, donde salió de niña, y ella quiso darle ese regalo al pueblo de Barinas. Y así nace Fundación Bolívar y Martí, sede Barinas, que en el 2007 empezó teniendo nada más 310 pacientes desde octubre hasta diciembre. Y de ahí hasta acá llevamos ya 13.000 pacientes y el logro ha sido exitoso. Las estadísticas son sorprendentes. Somos, yo creo que el centro de Venezuela, el mejor preparado, tenemos el mejor personal, tenemos la mejor infraestructura, no tenemos competencia. Hay otros sitios, puede ser, pero el costo es elevado. Nosotros no quitamos, pero ni un bolívar. Nada, no se le quita nada a un paciente, ni siquiera una copia, nada. Todo se le facilita al paciente. Bueno, tiene mucha importancia esta colaboración, ya que siempre nuestro país ha sido ejemplo, ¿no? Y primordial en esta solidaridad que siempre tenemos con los pueblos de Latinoamérica. Y pienso que ha sido muy lindo llevarle y transmitirle toda nuestra experiencia, tanto al personal como a la población que nos ha acogido con mucho cariño. Y bueno, ellos se sienten muy agradecidos con nuestra atención. Y eso es lo más importante y lo más bonito que nos llevamos en nuestros corazones. Yo lo ve, ya que estoy como el hacha. Ya que estoy como
San José de Barlovento está poblado por descendientes de cimarrones, que eran esclavos que escapaban de sus amos y se escondían en el monte, donde comenzaron a cultivar el cacao en pequeñas fincas. Nuestros abuelos no tenían tierra libre, pues no eran dueños de las plantaciones. Pero a través de que llega el presidente, que gana en el año 1998, cuando declara tierra libre y hombre libre. Ahí es donde se comenzó en nuestra comunidad y en la región de Barlovento, para cada productor tenga su carta agraria, tenga su documento de propiedad. Nos costó casi 2 años, pero hoy por hoy el 97% contamos con su carta agraria, documentación que somos dueños y propietarios de la plantación de cacao. El productor del cacao tiene el problemita bastante grave, que cuando tiene la cosecha del cacao, no haya quien se lo compre a su debido tiempo. Se lo compran hoy, ya duran un mes sin comprarle el cacao. Y la empresa privada lo bajan. Si la corporación lo tiene a 30, por decir algo, que actualmente lo debe estar pagando a 30. Si lo tiene a 30, entonces viene los privados y lo ponen a 20, pues. Lo ponen a 20 o a 18 para colapsar a la planta. Ese es otro sistema. Para colapsar a la plantica, como no es tan grande la planta tampoco, sino pequeña, que lo que procesa son como 20.000 kilos diarios. ¿Entiendes? Entonces ahí es ese problemita. Ahí donde vamos a llevar todo el cultivo de cacao de Venezuela a nuestra planta que se está haciendo en Río Caribe. El cacao que se cultiva en nuestra plantación se distribuye en la planta socialista de cacao, Mango Coita, donde llevamos la fanegada en grano para nuestra planta. Y desde ahí es donde viene el proceso de chocolate en polvo, manteca y todo el derivado que lleva. El kilo de cacao lo vendían hasta en 2 bolívares, 3 bolívares. Cuando más carito llegaba a 10. El único que lo puso un poquito más caro fue Carlos Andrés Pérez y fue un año que lo puso a 1.000 bolívares el kilo. Y ese fue un año, nada más. Y ahí vino Luis Herrera, ¡plácata! Lo bajó para el suelo. Si ellos fueran una persona con más claridad, ellos le dijeran al presidente Fonda, no, yo no puedo admitir esa miseria real que tú les has dado a los productores. Ellos tienen que ver que si le dieron un crédito, coño, denle la mitad y en la segunda parte le terminan de dar la mitad de sus reales. No lo pueden estar cortando de 6 milloncitos. A lo mejor ahora cuando vuelvan a dar la otra partecita, 6 milloncitos más. ¿Cómo se trabaja así? No se puede trabajar. Entonces, cuando viene a ver, se vuelven a perder las haciendas y queda endeudado al productor con el gobierno. Innecesariamente. Porque si le dieran sus reales completos, pero a los ecualios sí se lo dan completo, de 10, de 20, de 100 millones de bolívares. A eso sí. Si tiene 5, le ponen hasta 10. Vale bastante real. ¿Ah? Y a los pobres huevones productores chavistas, lo que hacen es mendigarlo. Pero claro, es una lucha interna muy dura, ¿ok? Muy dura para poder lograr verdaderamente el control obrero sobre ya espacios de producción que cubren, no sé, 4.000, 5.000, hasta 10.000 trabajadores, como es el caso, o más de 10.000 trabajadores, como es el caso de Sidor. Pero entonces ahí tú tienes, bueno, todas las miserias humanas también pueden estar comprendidas. Yo no estoy hablando de espacios idílicos, ¿verdad? O sea, ahí el pueblo se enfrenta con sí mismo, ¿verdad? Y con sus limitaciones, con sus propios miedos, con sus propias arrogancias y sus propios individualismos, ¿ves? Porque empiezan a ver los líderes, empiezan a tratar de imponerse, empiezan las corruptelas internas, empiezan las relaciones así como de privilegio con ciertos factores de poder y entonces, en fin, esa es la revolución, mi hermano. O sea, aquí esto no estamos hablando, digamos, de una Biblia perfecta ni del camino al cielo. Sencillamente, ese es nuestro aporte al mundo, mi hermano. Si lo hacemos mal, pero en todo caso, perdonen lo malo, en todo caso. Pero ahí estamos, ¿me entienden? En ese proceso. Y eso tú lo ves y tú lo vas a registrar en todo el país, ¿ves? El poder popular es un poder de resistencia, en ese sentido, ¿ves? Al viejo orden, a los viejos valores, a las viejas tradiciones,
a la pérdida de identidad, de base concreta sobre los cuales un país se puede hacer. O sea, una nación, una matria, como dicen algunos amigos, no solamente una patria, sino una matria. Es decir, cómo podemos reconstruir una madre en ese sentido, ¿no? En la laguna de Tacarigua nos encontramos con Pepe, un español de Sevilla enamorado de la revolución bolivariana. Bueno, yo personalmente cuando llegué aquí, yo vi el cielo abierto, porque aquí era una batalla constante. Estaba cansado de escuchar hablar de fútbol en España, yo soy futbolero, ¿no? Pero lo que se habla en la cola, en la panadería, en el autobús, entonces, fútbol. Por Dios, y aquí nadie se da cuenta de que nos están jodiendo, ¿vale? No, nadie se da cuenta que nos están jodiendo y que estamos jodidos y que estamos pasando miseria por fuera de políticos que tenemos ahí. Y eso a mí me enamoró desde que llegué, o sea, yo llegué aquí y con cualquiera, en cualquier ámbito, en cualquier estrato, es hablar y ejercer la política, no solo hablar de política, sino ejercerla, cada uno en su nivel, pero aquí todos participamos, revolucionarios, no revolucionarios, los denominados ni de uno ni del otro, aquí somos todos partícipes y eso está en el día a día, desde que te montas en la camioneta, y eso a mí me maravilló, eso fue llegar aquí como, coño, este país es mágico, eso es aquí que está pasando, aquí está pasando algo importante. Tuve la suerte de conocer a la que hoy es mi esposa y mamá de mis 2 hijos, y todo se me hizo más fácil, digamos, claro, ya no tenía, porque duele, la lejanía duele. Obviamente toda mi familia está allá y se hace duro en muchas ocasiones. Los contrastes, ¿no? Yo cuando me venía para acá, hace eso, como 7 años, ¿dónde coño vas con el loco de Chávez? ¿Dónde coño te estás metiendo? Te estás metiendo en el infierno, estás loco. Ahora los amigos me llaman a preguntar, coño, ¿y cómo está la cosa por allí? Allí la cosa no está tan mala como para comenzar, ¿no? O sea, en esos 7 años se ha producido un cambio importantísimo, ¿no? Porque cuando uno viene de fuera, es difícil entender la idolatría que se tiene con una persona, ¿no? Cómo se convierte prácticamente en un semidios, ¿no? Pero, coño, tengo la fortuna de haber llegado a entender por experiencia propia por qué la gente lo ama tanto, porque han sido excluidos que no tenían ni cédula ni siquiera, ¿no? Y ahora son partícipes. Más allá de los recursos físicos, participan, son gente, son alguien. La gente aquí tiene una conciencia que ya quisiéramos tener un porcentaje pequeño allá en muchos países, ¿no? Ya quisiéramos. Aquí te contaba la anécdota, se venden leyes en la puerta del metro. Tú imagínate en la puerta del metro de Madrid alguien vendiendo leyes. ¿Quién coño va a comprar una ley en Madrid, por Dios? Pasaría hambre ese hombre, ¿eh? Confieso que de estos últimos 27 años de mi vida lo he dedicado al trabajo artesanal. Este trabajo que hago en pro del movimiento artesanal tiene una fuerte vinculación con mi conciencia política. ¿Por qué? Porque yo soy de los defensores del movimiento artesanal como el modo de producción por excelencia de la clase obrera. Es el único modo de producción donde las clases dominantes nunca han podido apropiarse de la plusvalía que ese trabajo produce. Porque en el movimiento, en el modo de producción artesanal, el artesano no solamente es dueño de su fuerza de trabajo, sino que es también dueño de los medios de producción. Nosotros necesitamos en estos momentos fortalecer fundamentalmente, porque hay un principio también de esta revolución, y creo que Chávez, aunque no le gustaba mucho entrar en estas discusiones, y aunque Chávez, quizás con corrientes como las nuestras, tuvo muchas controversias, ¿ok? Pero al final, digamos, en exposiciones de él quedó claro, o sea, el poder del pueblo, el poder popular, el poder revolucionario que podemos nosotros ir desarrollando desde la organización y desde las clases pobres como tal, solo se hace fuera del Estado. O sea, eso es imposible hacerlo dentro del Estado. Entonces tú tienes una costra burocrática política, ¿okay?, que ha perdido mucho contacto con ese proceso. Entonces lo mejor que podemos hacer, incluso los compañeros que están dentro del gobierno, lo mejor que pueden hacer en estos momentos es trasladar el mayor número de elementos de decisión, empezando por ejemplo por las misiones sociales, ¿okay?, empezando por los programas alimentarios, por programas de desarrollo, incluso programas de autodefensa,
comunicacional, en fin, muchos elementos a ese pueblo organizado, que va a tener que, a su vez, tomar de verdad en estos momentos las riendas de este proceso. Esa es la única salida que tiene. Eso, por supuesto, no es un problema de decreto, eso es un problema de ir preparando políticamente las circunstancias, porque una costra recluida sobre sí misma y condensada en una especie de cogollo que ahora llaman político militar o le han puesto no sé qué cosas nombres, evidentemente que este proceso puede perderse en cualquier momento, ¿no? En el año 2000, desde que surgió Chávez con su propuesta, yo fui de los que se identificó con esa propuesta. Y durante todos estos años he trabajado en función de construir esa sociedad, esa nueva sociedad que estamos empeñados en edificar, porque todos mis años de lucha estaban destinados precisamente a eso, a la construcción de una nueva sociedad, una sociedad más humana, más justa y más convivencial. Entonces, eso es un reto que tienen en el gobierno, ¿verdad? De todas maneras, fuera del gobierno haremos lo nuestro. O sea, esta revolución también es nuestra, no es un problema del gobierno. Es tan problema nuestro como del gobierno en todo caso. Y si el gobierno la quiere asumir, asúmala, ¿verdad? Pero nosotros sí la hemos asumido. Y de más en más vamos a tomar sobre los hombros, ¿verdad?, este reto histórico, porque estamos hablando de conquistas del pueblo. O sea, no solamente estamos hablando simplemente de partidos políticos. Si yo soy de tal partido político, cuando tú estás en un proceso, aunque sea de esta, hasta donde se ha podido transformar la realidad como Venezuela, tú tienes de todas maneras conquistas importantísimas que tú vas a defender. Y eso, si el gobierno quiere estar en esa defensa, bienvenido sea. Venezuela es un país con una enorme cantidad de riquezas naturales que estaban siendo muy mal distribuidas. Las clases dominantes durante muchos años estuvieron usufructuando las riquezas de estos suelos. Pero ese pueblo la va a defender aunque sea con o sin el gobierno, ¿ves? Entonces, ese es el proceso revolucionario real, ¿bien? Entonces, en este caso, en mi caso, te estoy dando, por supuesto, una óptica particular, personal. Yo no tengo por qué estar diciéndote ni la última palabra, ni la verdad, nada, sino sencillamente desde la perspectiva de aquellos que nos ha tocado, digamos, transcurrir y atravesar esta historia y estar metidos en ello, y seguiremos metidos en esta, hasta que esto, hasta el triunfo, ¿vale? Porque no hay pueblo vencido, como decíamos el 27 de febrero, después de que nos masacraron y mataron a 5.000 personas en Caracas. Porque si queremos una revolución bonita, permanentemente para todos los venezolanos, no es un grupo, es para todos los venezolanos, para toda Venezuela y para el mundo, pues. Porque para eso andaba Chávez haciendo su panorama, haciendo su borodaje en todos esos estados, para ver si conciliaba a esos estados como revolucionarios, socialistas, en el mundo entero. Entonces, el que quiera echar a perder la revolución, hay que meterlo preso, pues. Y si se pone muy duro, lo demás, si el Estado... No, ya hablo con ellos. Queríamos decirle desde aquí, de este espacio que se llama Tío el Fuerte, en nombre de un guerrero indígena, representante de nuestras luchas ancestrales, que Venezuela es libre, que Venezuela te recibe, te esperamos cuando quieras. Aquí vivimos en paz. Que si hay complicaciones del mundo, sí. Que venimos lastrando un montón de locuras de la historia negativa del mundo, sí. Pero hacia la bondad, hacia el amor, hacia la integración latinoamericana, hacia la hermandad y hacia un mejor vivir para el mundo entero. Otro mundo es posible. Y que viva Chávez, el arañero, forever.